Hola, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos nuevamente a este espacio y muchas gracias por su paciencia. Tuvimos muchos inconvenientes la vez anterior para poder conectarnos, no estaban los angelitos de la tecnología con nosotras a nuestro favor ese día, pero ya los hemos invocado el día de hoy y espero que todo vaya bien, en orden. Conforme se vayan conectando, por favor, váyanos validando, que nos escuchemos, que nos veamos bien. Y antes que nada, pues bueno, nuevamente te doy la bienvenida. Te cuento que el tema de hoy es un tema que me han solicitado muchísimo, que es muy necesario para este tipo de padecimientos. Y tenemos con nosotros, acompañándonos, a Andrea Lasprilla, quien es, pues, la verdad, gran amiga, gran psicoterapeuta, conferencista. Y como te hemos contado un poquito en el live pasado, en el live anterior, estamos creando juntas un programa muy especial que te va a brindar herramientas muy poderosas para que puedas detectar tus conflictos biológicos emocionales que hayan desencadenado todos tus síntomas y puedas trabajar en ellos para transformarlos. Así es que, pues, bienvenida, André. ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien, Fer, muchas gracias. Contenta de que todo está funcionando. Les agradecemos que nos cuenten si nos ven y nos escuchan a las dos. Ojalá nos comenten, así podemos ir viendo y confirmando que todo va bien. Sí, por favor, valídenos por ahí que estamos en vivo, que nos están observando bien y que sobre todo el sonido está bien. Hicimos pruebas antes y parecía que todo sí, pero bueno, confírmenos por favor. Por ahí ya veo corazoncitos y me gustas. Muchas gracias por estar aquí y por dedicarte este tiempo también a ti, por ser valiente y querer aprender y querer transformar muchos aspectos en tu interior que sabes que te van a dar bienestar y te van a hacer sentir bien, feliz. Por aquí creo que ya nos pusieron, se ve y se escucha súper bien. Muchas gracias, Maritza Gómez, gracias por Sí. estar aquí. Cuéntenos también si pueden desde dónde se conectan para saber por dónde andan. Agustina también nos dice, hola, se ve y se escucha perfectamente. Bueno, parece que lo logramos. Se ven y se escuchan bien. Lisette, muchas gracias. Gracias. Y bueno, pues el tema de hoy, como te decía, es súper necesario. Seguramente has de estar ansioso por saber de él si es que en algún momento has sospechado que eres una persona paz, persona altamente sensible. Y André nos va a estar compartiendo un poquito la experiencia que ha tenido acompañando a este tipo de, pues, de personas, de personalidad. Y por mi parte yo también te voy a compartir mi experiencia. Me encantaría que comenzáramos entonces también contándote acerca de un sorteo que vamos a hacer de ese programa que estamos creando. Vamos a dar regalitos, va a haber una beca completa para que puedas ingresar a él y una media beca también. Al final de este live, si te quedas hasta el final, te vamos a dar la dinámica para que puedas participar y estoy segura que será muy valioso para ti. Además de que, bueno, de por sí el costo del programa va a estar muy accesible, pero bueno, si te ganas la beca, pues qué mejor. Pues Claro, adelante, mi André, si quieres comenzamos directo con el tema para claro aprovechar que el sí, tiempo al máximo. Mira, desde aquí para nos, aprovechar nuestro tiempo. Desde Guanajuato se conectan. Muchas gracias. Pues sí, Bueno, yo creo que cada vez son más las personas que son identificadas con este rasgo, con estas características, que lo primero es entender que son características. Entonces, cuando hablamos de características, no vamos a decir es bueno o es malo, sino simplemente vamos a entender rasgos con los que contamos y que de acuerdo a la forma en la que también usemos esas características, pueden convertirse en algo que nos haga sufrir mucho o en algo que nos pueda convertir en personas que también tengamos un servicio y dones para compartir con el mundo. Yo creo que ese dicho que dice, si del cielo te caen limones, aprende a hacer limonada, nos habla específicamente de eso, de que si nosotros ya nos reconocemos con estas características, pues vamos a poder encontrar la forma de que no nos limiten, sino todo lo contrario, de que nos den una ventaja a nosotros y a los que nos rodean.
Bueno, lo primero es cómo me reconozco si soy una persona altamente sensible o no. Ese es el punto inicial. Si soy una persona altamente sensible, pues incluso ahorita actualmente ya hay asociaciones, instituciones que se dedican a acompañar a las personas con estos rasgos de personalidad. Así que cada vez hay más información, incluso en la red van a encontrar test y les cuento que vamos a preparar nosotros también un material para que ustedes puedan profundizar un poquito en este tema. Es algo que he pensado a raíz de todo el movimiento y los cuestionamientos que han generado, porque muchas personas también que aún no tienen un diagnóstico de salud se están reconociendo como una persona altamente sensible. Y dentro de lo que yo he aprendido es que no es necesario esperar a tener una enfermedad para ahí sí hacer un cambio. Entonces, Exacto. veámoslo también Prevenir desde ese es lo punto. importante, ¿no? Si ya me reconocí como persona paz, ahora voy a prevenir el desencadenamiento de enfermedades para aprender a manejarlo y a gestionarlo de manera que sea positiva para mí y para mi entorno. Así es, Fer. Bueno, vamos a hablar que son 4 pilares básicos los que nos pueden reconocer si soy una persona altamente sensible. El primero es que se caracterizan por un profundo procesamiento de la información. Es decir, que todo lo que sucede le dan muchas vueltas, analizan, revisan los detalles, como yo les decía, el tono de la voz, si, si todo está bien, si no lo dije bien, qué expresión usó esa persona, de qué forma me lo dijo. Esa es la primera característica. La segunda es una tendencia a vivir en sobrecarga, que se da por 2 cosas, porque como son tan sensibles, perciben mucho más que los demás, pero además también les cuesta parar, porque se acostumbran a analizar mucho. Entonces, como les cuesta parar, lo que empieza a suceder es que las cosas que de pronto para otras personas que no son tan sensibles como ellos, pues simplemente son intrascendentales, pero para una persona que es altamente sensible, lo que empieza a vivir es que además de todo lo que está pasando en este momento, que está el sol, la temperatura, el tráfico, lo que dijo esta mañana mi jefe, lo que tengo que hacer para mis hijos más tarde, pues todo eso se convierte en una sobrecarga. Sí, y La tercera, buscamos estimulación constante para sobrecargarnos y sobreestimularnos. Y eso nos genera hasta cierto punto estrés también. claro, obviamente va a llevar a que la persona viva en estrés. La tercera característica es una fuerte emocionalidad y la simpatía. Entonces, tiene la posibilidad de vivir constantemente, digamos que conectado con sus propias sensaciones, pero además la sensación, el dolor y el sufrimiento del mundo. Y que normalmente, culturalmente, estamos acostumbrados a hablar de lo que está mal, de los problemas, de los pendientes, de la noticia con la que hoy nos despertamos, del retroceso que hubo en X o Y situación. Entonces, eso hace que esa fuerte emocionalidad convierta a esta persona también en alguien que más que a pesar, es como gracias a su sensibilidad, se cargue de mucho dolor y que además también es por eso que la fibromialgia se habla de que es un dolor generalizado, porque muchas cosas de la vida me empiezan a doler y a pesar. Entonces, sí, es una carga y es un dolor. Entonces, vivo la vida como una carga y como un dolor, Que además me cuesta expresar. que además me cuesta expresar, que esa es una característica de no solamente de las personas paz, sino de todas las enfermedades. Cuando ya una enfermedad llega es porque me ha costado expresar lo que yo estoy viviendo y sintiendo constante y habitualmente. ¿Qué más entonces sucede? Que Cuando somos muy hablamos sensibles a los sentidos, ¿no? a los sentidos, a la sensibilidad sensorial. Entonces, que de pronto el saludo que tú le haces al amigo de hola, ¿cómo estás?
esa persona lo siente como una agresión, ¿sí? Que el sonido, el que de pronto, pues, un grito, la persona puede decir, ¿por qué me estás gritando? Y el otro te va a decir, no, pero si yo no te estoy gritando, porque de pronto ese es su tono de voz y no lo Simplemente elevó un percibe. poquito la voz y tú ya sientes que está gritando. O incluso a los Exactamente. sabores, a las texturas, a los olores. Somos demasiado sensibles a todos los sentidos. Así es. Entonces, esa sensibilidad hace que también llegue más información a través de los sentidos. Y que si ustedes se dan cuenta, una y otra característica se alimentan mutuamente. Entonces, el profundo procesamiento, que es esa actividad mental que no para, la tendencia a vivir en sobrecarga, porque además como soy tan sensible también a través de mis sentidos, significa que entonces recibo más información y la cual yo sobreanalizo y todo esto me hace sentir en sobrecarga y a que mis emociones estén más a flor de piel y constantemente también me conecte con las emociones de otros. Estas son las 4 características principales para reconocer si yo soy una persona altamente sensible. En el live que hicimos vía Instagram, a través de mi cuenta, nos preguntaban también, nos hicieron preguntas muy interesantes y era si tú naces con eso o después lo tienes. Y me gustaría, Fer, que les compartieras también lo que les compartiste, que siento que fue de mucho valor para la comunidad que nos estaba siguiendo ese día. Sí, por supuesto. Yo siento que en ocasiones naces con ello y en otras como que hay detonantes que lo activan. Sin embargo, sí creo que esto es algo que se percibe y se siente desde el vientre materno. Todo lo que tu mamá te transmitió desde el vientre, cómo percibía ella su entorno, cómo se percibía a sí misma, cómo se relacionaba con el mundo, si estuvo estresada, si hubo miedo, temores, angustias, o si lo vivió en armonía, en equilibrio, con completa paz, en amor. Todo eso interfiere. Y por supuesto, una vez que ya naces, durante tu primer septenio, también ahí es donde se genera muy fuerte y se forja también la autoestima y donde tú estás como una esponjita, principalmente observando, más que escuchando lo que se dice, estás observando sus acciones, sus actitudes, principalmente de mamá, de papá o de quien esté más apegado a ti, quien esté a cargo de ti. Y entonces desde chiquito comienzas muchas veces, les compartía yo que en mi caso, pues desde pequeña, sentía yo todo al máximo. Entonces lo que, así como vivía la felicidad y con mucha euforia y alegría y como que potenciaba mucho esos momentos alegres, lo mismo con la tristeza y el dolor. E incluso a mí me dolía mucho más cuando me levantaban la voz que incluso que me dieran un golpe. Entonces era, desde chiquita empecé a sentir esa sensibilidad. Por otro lado, pues también como que lo que comentaba, era muy sensible a los olores, a los sabores, determinada comida de plano, no podía ni masticarla porque la sentía como que, no sé, las texturas me incomodaban, el roce también de ciertas cosas, De o si alguien me ciertos daba una géneros, palmadita, sí. un abrazo, yo lo sentía muy fuerte todo eso. Y por otro lado, pues también tenía tendencia como a alejarme y a vivir en soledad toda esa parte porque como que no sentía que el otro estuviera en esa misma sintonía en cuanto a comprensión, porque obviamente yo lo estaba sintiendo en extremo y veía que lo que para otros era cualquier cosa o una situación común, para mí era muy dura, muy fuerte o simplemente la vivía en extrema potencia. Entonces, desde chiquita yo detecté eso sin saber que era altamente sensible. Ya ahora de adulta, pues obviamente ya lo sé y reconozco todas esas características. Aún hoy en día a veces cuesta gestionarla, pero pues conforme vas aprendiendo a transformarlo en don y a los hábitos que hoy Andre nos va a compartir, la verdad es que cada vez es más fácil relacionarte con el mundo. Gracias, Fer. Yo creo que hay muchas cosas y hay rasgos y que de acuerdo al acompañamiento que una persona paz pueda tener en su infancia, podemos asegurar de que eso se convierta en un don
que yo esto no se los había contado, pero yo siento que en muchas cosas para mí fue así, pero que tuve la oportunidad de hablarlo, donde estaba bien hablar de las emociones, donde siento que en muchas cosas mi mamá tuvo como la asertividad de que pues mi mamá es psicóloga, entonces estaba muy pendiente de qué sientes, qué piensas, qué está pasando, y que eso me ayudó a que yo no lo viera como algo negativo, sino como algo señalado de estás loca, como nos compartieron muchas de las personas en el live pasado, que me decían que estoy loca, me critican, me dicen que son mentiras, y digamos que eso afortunadamente para mí no se presentó de esa manera, sino fue más como Más eh, amigable. más amigable. ¿Te sientes así? Ok, está bien, no importa. Como un abrazo y sigue adelante. No tampoco quedarse en el dolor y el sufrimiento, sino está bien. Y te lo digo porque para mí, por ejemplo, los olores era que mi mamá decía, es que me tocaba ayudarte a tranquilizar porque si no tú te vomitabas con cualquier olor. O sea, Sí, de verdad es que no es no. exagerado, uno lo percibe de verdad muy fuerte, en una potencia demasiado extrema y pues sí, obviamente el mundo no lo comprende porque dice, pues, ¿cómo es posible? O piensan que a lo mejor estás enfermo, que te cayó algo mal, cuando realmente es más bien tu parte sensible la que se está ahí externando, que ni tú mismo sabes qué es. No sabes qué hacer, claro. Entonces mi mamá me decía, no, tranquilízate, respira, respira. Pues porque además uno siente todo eso y pues se asusta de sentir tanto y de no saber qué hacer. Entonces ella sí me cuenta que ella me decía, no, yo te ayudaba a calmar para que no te asustaras de lo que estaba pasando y pudieras como seguir adelante, porque pues si hay un lugar donde huele malo, donde el olor te parece muy fuerte, pues no hay problema, puedes aceptarlo, sentirlo y seguir adelante. Por eso les digo que Exactamente. sí es fundamental también estos hábitos que les vamos a compartir para que los apliquen en ustedes, si ya son adultos, pero también con los niños, pareja, o sea, y demás, porque esa es la otra. No solo es reconocer si yo soy una persona paz, sino también si de pronto mi pareja es una persona paz y yo de O pronto tu estoy hijo, en mi caso. presionando, claro, Sí, o tu hijo o tu mamá y tú no le entiendes porque, ay, porque armas tanto drama de las cosas pequeñas mientras que puedes darle herramientas, apoyar a esa persona para que supere todo esto y siga adelante. así Entonces, es. aclaremos Nos y dice, como que ay, perdón, es que quería poner el comentario aquí de Cos, que nos saluda desde Perú y nos dice, es increíble al escucharlas, me identifico tanto con cada característica. sí, Sí, así lo sé. Y también nos dice Esperanza García, yo igual, yo sé, cada vez somos más, así es que no se sientan solas. es. Y, Sí, y sabes una cosa, André, antes de comenzar con los hábitos y cómo transformarlos en dones y toda esta parte, me encantaría también como aclarar que muchas veces se cree que la alta sensibilidad es como ser muy introvertido y así. también existen extrovertidos que tienden a aislarse y a vivir en soledad, pero también conviven muchísimo, interactúan mucho, saben compartir, hacen amistades fáciles, en fin, se relacionan con facilidad, sin embargo, son altamente sensibles, porque es así, ¿no? Sí, yo creo que para mí, si me preguntan, yo nunca fui introvertida, pero sí pensaba muchísimo en por qué me eligieron de segunda y no de tercera, por qué no de primera. ¿Será que esta persona sí quiere ser mi amigo y esto es sincero o no? Que yo ahora me doy cuenta que siendo una niña no era normal que tuviera todos esos análisis. Sí. Sobre análisis, porque Ujú. realmente de pequeñito pues uno está pensando en otras circunstancias, no en eso, ¿no? Y te preocupas mucho e incluso te empiezas a sentir como un poco menos que los demás, pero no te impide eso relacionarte. O sea, hay mucha gente que es muy sociable, que interactúa, sin embargo, es muy sensible a lo que otros opinen, digan o comenten acerca de él o de su vida o de simplemente sus acciones, ¿no? Sí, y de pronto para mí la sensibilidad estaba muy al interior, que la gente, o sea, igual tenía buenas relaciones, todo afuera se veía como muy en orden, pero mis cuestionamientos y lo que tuve que resolver dentro de mi proceso de sanación, pues fue también eso, la aceptación, el amor propio, la autoestima, que es otra parte fundamental dentro de
esta sintomatología, pero además las personas con estas características paz. Exactamente. Sí, totalmente. La autoestima es algo que, como les platicaba, también desde el vientre materno se empieza a formar y luego durante el primer septenio y en la adolescencia se empieza a reforzar y luego cargamos con eso en nuestra vida adulta y a veces ahí toca o reconstruir el autoestima incrementándola obviamente o revisar cuáles son esas heridas emocionales que están ahí pendientes todavía por sanar. Pero por ahí nos hacen una pregunta que creo que la podemos responder de una vez. Ah, sí, nos dice Esperanza. Ese sobreanálisis puede derivar en un trastorno obsesivo compulsivo. En mi caso ha sido así. Hay mucha gente que me comenta eso justamente, que son altamente sensibles y las han diagnosticado con un tipo de trastorno así o bipolaridad, perdón, o con el trastorno límite de personalidad. Entonces están un poco confusas porque creen que la alta sensibilidad desencadenó ese trastorno. Y en cierta parte puede ser, pero ¿qué nos puedes compartir de eso tú, Andrea? Pues yo diría que no es como que tenga que puede pasar, sí. Sobre todo si no aprendemos a usar hábitos como los que les vamos a compartir hoy. O sea, entendamos que son características, así como yo les hablaba. Si tú quieres ser deportista, es fantástico medir más de 1,90, pero no todos tenemos que medir 1,90 para ser personas valiosas e importantes en la vida, ¿sí? Entonces entendamos que esa es una característica y que de acuerdo a eso nosotros podemos hacer uso de eso a nuestro favor o no. Por ejemplo, incluso hasta a las profesiones. O sea, si eres una persona paz y tienes y trabajas con gente, vas a conectar muchísimo mejor que otra persona. ¿Sí? Entonces entendamos es que no tiene que convertirse en como un rótulo que contra eso es contra lo que yo voy, por eso de pronto nunca lo había hablado de esta manera, porque no quiero como que te pongas el rótulo de soy una persona paz y por eso entonces vivo triste o por eso entonces tengo este trastorno y ya, ¿sí? Sino entender que esa es una característica y yo puedo convertirlo en una ventaja frente al mundo. Eso, en lugar de sufrirlo, lo transformo en una ventaja, en un beneficio que me ayude a relacionarme mejor. Así es. Bueno, quiero hablarles entonces como cada uno de estos, como también las personas paz, tienen 4 dones que son fantásticos y que pueden poner al servicio para sí mismos y para el mundo. El primer don es que tienen un profundo conocimiento emocional, ¿sí? Yo me he encontrado con personas que son súper mentales y que cuando tú le dices, ¿sabes cómo se siente la tristeza? O sea, como que no logran conceptualizar eso ni conectarlo con las sensaciones físicas y les cuesta muchísimo. Una persona paz tiene claro cómo se sienten las emociones, es decir, que tiene conocimiento emocional muy profundo. Y esto le va a servir para sí mismo, para conectar con otros, para ayudar a otros. Para Hablábamos vincularse también mejor. a vincularse mejor. Un docente paz va a ser mucho más amoroso y empático con sus estudiantes que uno que no lo es. No tiene que esforzarse, ya lo tiene, ya lo es. Por otro lado, el disfrutar de la soledad. Como yo les decía, son muchas las personas que no saben disfrutar de la soledad, no aprendieron nunca, no aprendieron nunca a hacerlo. Entonces, ¿qué les cuesta y que dicen, no, si estoy solo me deprimo? Una persona paz sabe disfrutar de la soledad, Eso. sabe qué hacer con su tiempo a Se solas. deprimen o muchas veces como que buscan salida, ¿no? Buscan evasión para no enfrentar su soledad, para no estar con ellos mismos. Entonces buscan siempre, pues, por ejemplo, la tele, el radio, el estar acompañado o, en el peor de los Relaciones casos, tóxicas, adicciones. adicciones, exactamente. De ahí, de esas dependencias emocionales, cuando no se sabe vivir en soledad, se generan adicciones y relaciones tóxicas, donde, ok, yo no quiero estar con esta persona, pero prefiero estar con esa persona que estar solo. Entonces una persona paz tiene la capacidad, Codependencia.
de enseñar, de compartir y de mostrar a otros cómo se disfruta la soledad. El tercer don es una existencia desde el corazón. Y yo creo que esto también es algo fundamental porque cada vez son más las personas que quieren una vida relevante, una vida profunda. Y una persona paz sabe cómo vivir desde el corazón, cómo ponerle las ganas, la emoción, la energía a lo que hace. Y que si logra superar ese punto de crisis, de sentir, de saber cuándo hacer el alto y dejar de pensar, pues va a ser una persona que sepa cómo afrontar, cómo comunicar, cómo vivir con pasión sin vivir sufriendo. Entonces, ese es el tercer don que tiene una persona paz. Y el cuarto es un crecimiento interior. Como una persona paz vive tanto dentro de sí mismo, tiene la capacidad de crecer, de resolver, de transformar muchas cosas. Entonces, si vemos estas 4 características que uno podría decir, no, pero esto no sirve de nada, no, sirve muchísimo. Sí, son dones maravillosos. Y todos tienen que ver, si te fijas, con las relaciones humanas, con el saber conectar, con el vivir desde adentro, con el ser empático, con el tener esa comprensión y esa compasión por el otro. La verdad es que sí son dones impresionantes que no cualquiera los tiene. Entonces eso hay que valorarlo en nosotros también. Yo quisiera que nos comentaran cuál de estos dones les parece que es el que les serviría más si lo empiezan a usar o a compartir a partir de su vivencia, de su experiencia. Veremos a ver qué nos comparten. Para ahí sí poder pasar a los hábitos, que es, ok, ya entiendo que tengo unas características, se pueden convertir en dones, pero ¿cómo conecto estas dos cosas a través de hábitos diarios? Hay algo Exacto, que... ¿cómo comienzo? ¿Perdón? Sí, espera. No, ¿cómo comienzo? Exactamente qué tipo de acciones debo de tener en mi vida cotidiana para comenzar a transformar toda esa parte sensible, que no la vamos a quitar porque, como ya hemos dicho, es un don maravilloso que incluso te puede llevar a vivir de tu pasión y a tener una vida con mucho más propósito y mucho más sentido. Y además tendemos siempre a entregarnos mucho, a darnos a los demás, y a veces nos quejamos un poquito de eso, de que damos mucho y no recibimos. Pero si lo visualizamos desde la otra parte, lo que veníamos comentando es un don que a lo mejor el de enfrente no lo va a tener, pero si yo lo tengo, qué padre que yo lo pueda potenciar. Y eso me va a servir para vincularme mucho más desde el corazón, desde adentro, que en la parte superficial, que pues realmente esa no nos da crecimiento. Así es, Fer. Bueno, quiero contarles que dentro del programa que nosotras diseñamos, yo lo llamaría como una guía de automentoría. Tanto para Fer como para mí, cada una vivió su camino y su proceso con pautas, con guías, con maestros, pero cada una encargada de su propio proceso. Y incluso hoy tuve una consulta que me pareció muy, muy interesante, quiero aprovechar a compartirles, donde la persona me decía: lo más valioso que he recibido del proceso que estoy llevando contigo es que me estás enseñando a hacerme cargo de mí misma, de que sea yo la que busque, de que sea yo la que encuentre soluciones, de que sea yo, porque tú me planteas retos, preguntas, herramientas, pero soy yo quien las tiene que usar. Y me he dado cuenta que he crecido mucho. Me contaba eso y me pareció muy especial y muy lindo ver que si nosotros dejamos de depender de otros, de buscar las soluciones y las respuestas en otros, y más bien tomamos herramientas, conocimiento, experiencias, podemos ser nosotros los que nos sanamos a nosotros mismos. Y Claro, justo eso es lo que estamos buscando en el programa que diseñamos, ¿no, Fer?
Así es. Sí, porque toda la sabiduría ya existe en ti, está en tu interior. Entonces, a veces nada más necesitamos como una guía, un mapa, una ruta a seguir para saber cuál es el paso uno, paso dos. Aunque realmente yo no soy muy fan de el paso uno, dos, tres, cuatro, de vivir como en un modelo, porque a veces las circunstancias de cada persona, como siempre lo he dicho, los síntomas son diferentes, las circunstancias, los retos, los desafíos a los que se enfrenta cada quien es diferente. Pero sí una guía y un acompañamiento que te lleve realmente a obtener el resultado que tú quieres tener. Y eso definitivamente es muy lindo porque a veces nosotros sabemos, pero no tenemos las herramientas para hacerlo. No encontramos de algún modo esos recursos internos que ya son parte de nosotros, pero que no hemos descubierto. Y si tenemos a alguien que nos apoye para encontrar esa parte dentro de nosotros, pues la verdad es que es lindísimo. Yo hubiera querido tenerlo cuando comenzaron todos mis síntomas, definitivamente. Y no había acceso a tanto. Tuve que buscar mucho, investigar mucho y después de mucho tiempo encontré muchas respuestas, y fueron llegando los maestros también cuando yo ya estuve abierta a eso, ¿no? Pero sí es muy lindo que alguien pueda acompañarte desde la experiencia personal, desde la vivencia, más que de la teoría, como tú dices siempre, André. Sí, yo creo que hay mucho más valor cuando es alguien que ya ha recorrido el camino, como yo les cuento. Yo podría decirles, voy a hacerles un tour de Bogotá, pero yo nunca he ido a Bogotá, pues sería muy difícil. Mientras que sí, así yo me estudie Google y todas sus páginas, los lugares importantes, pero nada como la vivencia. Entonces, justo desde ahí es que vamos a hablarles en este programa y si quiero invitarlos, así como yo acostumbro a hacerlo, a que si ustedes saben de alguien que está pasando por una situación como estas, también invítenlo, compártanle este live que va a quedar ahí grabado, eh, porque cuando uno está en esa situación a veces se siente como en un callejón sin salida, sin opciones, y espacios como estos le dan oportunidades grandísimas a la persona de ver caminos, de ver salidas. Me acuerdo que una paciente que me dijo, se fue muy feliz, muy agradecida de una primera consulta y me dijo, es que me devolviste las esperanzas, ¿sí? Y uno dice, claro, a veces nosotros damos por sentado muchas cosas, pero cuando alguien está pasando por una situación como estas, en un diagnóstico que también es muy difícil, cuando te dicen no hay nada más que hacer, pues la persona se siente sin salida. Entonces asegúrense también ustedes de compartir con las personas que ustedes saben que están pasando por un momento difícil o que pueden identificarse con estas características para encontrar soluciones. Ustedes no saben lo lindo que es cuando alguien le recomienda a uno algo y luego le sirve. O sea, es como me acortó el camino. Sí, y a veces el camino de en serio es muchísimo el que se acorta. Y entonces evitas mucho suplicio, o sea, mucho recorrido, cansancio y desgaste. Desgaste emocional, porque también el desgaste emocional y mental que se vive cuando no sabes por dónde, no sabes exactamente qué es lo que te pasa, qué te sucede y no hay nadie que lo comprenda, es muy duro. Entonces, si tienes a alguien que tú sabes que le va a servir toda esta información, o que tiene a lo mejor otro tipo de síntomas, pero que a lo mejor puede ser sensible justamente al tema de hoy, que es justo ese, pues la verdad compárteselo. Además de que, bueno, ya les platicaremos de la dinámica también para esos regalitos, ¿verdad? Pero Sí, bueno, eso claro al que final. sí. Estábamos. Bueno, pasamos entonces a los hábitos que te van a permitir convertir tus características en dones. Bueno, Que ya no nos compartieron acerca de los dones, por cierto, pero bueno. cierto. Espero les haya quedado súper claro. Si no, ¿qué te parece si les repetimos rápidamente los dones, nada Los más dones. por si Ok. acaso quedaron volando? Bueno, son cuatro. Profundo conocimiento emocional, disfrutar de la soledad, existencia desde el corazón
y crecimiento interior, la capacidad de crecimiento interior. Estos son los 4 dones que tiene una persona altamente sensible. Pues generalizándolos porque seguramente hay muchos más. Y si viéramos la aplicación de cada uno de ellos, pues hay infinitas posibilidades. Bueno, empezando con los hábitos, que además aquí quiero contarles que este programa está diseñado con clases y etapas para que vayan recibiendo información, la vayan aplicando usando en su vida y vayan también teniendo eh, dudas, inquietudes, donde vamos también a tener espacios en vivo, en grupo. Otra de las cosas fundamentales es aprender a hacer comunidad, es construir redes de apoyo, conexiones, y eso también lo vamos a trabajar dentro de nuestro curso, dentro del programa que hemos preparado para ustedes. Bueno, entonces les decía, los hábitos para convertir las características en dones son 6. Primero, conexión diaria, desconexión diaria. Como una persona altamente sensible vive conectada a tantas situaciones pendientes, análisis, cuando logra tener siempre un espacio de desconexión diaria, ya sea en una oración, rezando, en un espacio en silencio, meditando, en un ejercicio, pero hay que crear el espacio de desconexión diaria. Hace poco una paciente me compartía que me dice, yo voy al gimnasio y es el único lugar, es una persona muy sociable, pero dice, es el único lugar donde no hablo con nadie. Saludo y me despido, porque siento que es el espacio que yo tengo para mí misma, para pensar y recapitular como mis ideas, eh, descansar de compartir, y es que podemos encontrar un espacio de desconexión en donde sea y como sea, pero que si eres una persona altamente sensible necesitas ese espacio de desconexión diaria. Y salir de la rutina. Salir de la rutina, salir, no de la monotonía, porque a lo mejor tu vida no es monótona, pero sí un cambio de aires, cambio de giro, por lo menos un tiempo, y de preferencia que sea diario, porque diario estamos a 1000 por hora. En nuestra parte, la rumiación mental, como yo le llamo, todo el tiempo está dale y dale y dale. Y también buscando los estímulos externos. Entonces, si aprendemos a desconectarnos de lo externo y vamos hacia adentro y conectamos con nosotros, y eso lo hacemos como un hábito diario, puede ser que al principio te cueste, pero después cada vez va a ser más fácil, puedes ir incrementando incluso los minutos, pero sí es básico salirte de ese rol en donde estás jugando diariamente y cambiar de giro en un espacio dedicado a ti. Así es, Fer. Y sí, yo les digo que es necesario que sea diario. Dentro del proceso, la primera persona que yo acompañé en el proceso de fibromialgia, eh, incluso no fue sugerencia mía, sino surgió de ella. Íbamos en un proceso, ella fue estudiante mía, entonces iba aprendiendo y paralelo nos veíamos en consulta. Y de pronto un día llegó a consulta con una planilla en la cual ella había colocado todas las cosas que debía ir haciendo diariamente. Entonces, tener un espacio para mí, compartir con mi hijo, o sea, como estaba tan desconectada de ella misma, esa planilla le empezó a servir muchísimo, o sea, incluso puso como momento de divertirme. Entonces dijo, me di cuenta que yo ni siquiera pasaban días donde yo no me había divertido por muchos días. Exacto, es lo que sí, a mí también me pasa mucho en las sesiones. Hacemos, por ejemplo, la rueda de la vida y ahí es donde se dan cuenta de que no están invirtiendo tanta energía en darse gusto, en darse placer, en hacer lo que realmente anhelan o lo que les apasionan y están mucho en el hacer, en la responsabilidad Y cumplir, constante, exacto, en el cumplir cumplir. como madre, cumplir como esposa, como hija, y no paran. Exacto. Y para eso es muy bueno llevar como una bitácora también diaria en donde te des cuenta de dónde estás enfocando esa energía. Y a veces es muy confrontante, pero es que es el punto de partida para comenzar a modificar y avanzar hacia donde tú quieres llegar. Así es, Fer. Bueno, el segundo hábito
es el espacio para las emociones. Aquí, ¿qué les quiero compartir con respecto al espacio para las emociones? Em, Ese espacio para las emociones significa que me voy a permitir sentirlas, ¿sí? Y hay algo, incluso yo tengo un ejercicio, un protocolo que es uno de los que vamos a incluir, eh, y es la integración emocional, cómo aprender a reconocer una emoción, vivirla, experimentarla y luego también transmutarla, porque no solo es, entonces como yo tengo un espacio para las emociones, entonces todo el día me pasé triste. Sí, ¿no? Muchas veces te quedas como activado en esa emoción y esa carga de energía se refleja también en síntomas en tu cuerpo. Entonces sí, a veces como que necesitamos también una guía para eso, para llegar al fondo, a la causa, a la raíz de esa emoción y vivirla en su máxima potencia hasta que se desintegre. Así es. Bueno, eso obviamente diariamente. Habrá días que tú dijiste, bueno, este día estuvo tan neutro, planito, tranquilo, estuvo light. Pero van a haber días que uno dice, oye, este día estuvo tan intenso o estos días han estado tan intensos, entonces darte la oportunidad de reconocerlo contigo, también de hablarlo con otras personas. Ese es un espacio muy liberador. El tercer punto es la creatividad. Darte un espacio para conectar con la creatividad, sea como sea que tú la conectas. Hay personas pues que también en su alta sensibilidad tienen una capacidad creativa enorme y tenemos que aprender a conectar con ella, pues porque es un momento donde sales del análisis, sales de la responsabilidad y entras en esas sensaciones, en expresarlas y en como en canalizarlas a través de algún acto de creatividad. Entonces la Ujú. creatividad incluso, y me acuerdo también mucho de ti que decías, no, se me bloqueó, yo no sé a dónde está. Sí, es que a mí se me bloqueó de verdad por completo desde niña. Yo decía, bueno, pues que no sé hacer manualidades, no sé dibujar bonito, no puedo pintar. Estaba completamente desconectada. Bueno, a la fecha todavía me cuesta mucho trabajo. Pero también es cierto que la creatividad se puede expresar, o más bien tú te Okay. puedes expresar por medio de ser creativo en cualquier tipo de arte, por ejemplo, en cantar, en bailar, en si te gusta la danza, o si de verdad si te gusta pintar, o a lo mejor te gusta escribir o redactar. Todo eso hace que de alguna manera desahogues y descargues emociones y conectes contigo y comience a surgir de algún modo la creatividad. Así es, yo creo que es un punto bien importante, sobre todo porque también a veces nos exigimos, es que no soy buenísimo pintando, pues que para tú expresar tu creatividad a través de la pintura no tienes que ser el mejor, o para cantar, ¿sí? Yo a veces molesto un poco a mi hija porque me dice, despiértame con alguna canción, yo me pongo a cantar así como bien desafinado, uy, no mami, ¿por qué estás cantando tan feo? Pero nos reímos, disfrutamos, entonces no se limiten con Esa es tener la que idea, bien, ¿no? porque es Generar esa expresar. capacidad de disfrutar y de conectar contigo, de hacer lo que te gusta, de divertirte, porque no necesariamente vamos a ponerte en un escenario a cantar con micrófono en mano, pero que tú disfrutes de ese momento y de compartirlo. Ya sea Sí, incluso si estás sola, pero lo estás compartiendo contigo, o si estás acompañada, pues qué mejor, ¿no? claro, así es. Em, bueno, el cuarto hábito son relaciones profundas. Y en este también, como yo les digo, es algo que nosotros tenemos que proponernos. Si no nos proponemos construir relaciones profundas, pues nos vamos a quedar con las mismas relaciones que ya tenemos y hasta el límite donde nosotros le hemos puesto. Em, yo creo que a veces tenemos relaciones pues de mucho tiempo, quiera son tan profundas, permitimos hablar de las cosas que realmente nos pesan, nos preocupan, nos interesa. Exactamente. Entonces, sí es necesario tener relaciones profundas, aprender a hacerlas,
como yo les decía, de acuerdo también a nuestra vida, al espacio donde vivimos, así nos cambiamos de ciudad, de país, pues nos empezamos a encontrar con que de pronto ya no tengo las amistades que quisiera, pero si no me propongo construir nuevas amistades, pues me voy a quedar solo, sola, sin buscar esas relaciones. Que también es importante esas relaciones profundas, eh, conectar con personas que estén en tu misma sintonía, Eso. Dicen que que somos el también, resultado de las 5 personas con las que más convivimos. Y sí es muy cierto. Como que empiezas a absorber la energía de las personas con las que más convives. Y me ha pasado muchas veces que esto puede ser incluso ahora con la tecnología, que a veces es muy linda y a veces nos juega mal, pero la verdad es que es una de las ventajas, que puedes conectar con gente que está a lo mejor del otro lado del mundo sin necesidad. Claro que siempre hace falta el abrazo, el estar, esa conexión física a lo mejor, pero gracias a la tecnología ahora podemos conectarnos por lo menos en energía, energéticamente con alguien que está completamente del otro lado. Y a veces esas conexiones las hacemos en línea, pero es importante que sí observes con quién te relacionas, esas 5 personas con las que más, porque vas a absorber muchísimo de lo que ellos piensan, sienten, opinan y de la energía que ellos mismos están cargando en su interior y alrededor. así es. Bueno, esas relaciones profundas también tenemos que ser muy, si queremos mantenerlas, es necesario que seamos muy transparentes emocionalmente en decir lo que nos gusta y lo que nos disgusta, ¿sí? Porque así voy a asegurar de que esa relación se va a permanecer. Porque si no, simplemente algo me molesta, me alejo y se acaba. Eso es un tema muy importante y que a mí me comunican mucho en las sesiones y en los grupos que tenemos, incluso por correo me llegan mensajes. ¿Cómo puedo expresar cuando no quiero hacer algo, cuando no estoy de acuerdo? O sea, eso sería un tema, yo sé que larguísimo para otra ocasión, porque la asertividad y la comunicación es importantísima también en esa parte. Pero no sé si tengas algún tip o alguna herramienta que les pueda servir para que logren expresar o marcar límites sin sentir culpas, que es normalmente lo que le Bueno, sucede a los altamente sensibles. yo creo que hay algo fundamental y es habernos encargado de las emociones antes de comunicarnos, Claro, ¿sí? Incluso reconocerlas y luego una implementar. herramienta muy poderosa es la silla vacía, que tiene muchos usos. Este es uno muy sencillo, que incluso lo tengo también en mi perfil de Instagram, y es, colocas una silla vacía, sientas a la persona y le dices sin preocuparte, porque no la vas a herir sus sentimientos, y le dices todo lo que tendrías que decirle con las palabras que quisieras usar. Y vas a ver que la emoción ya eh, se libera y ahí vas a tener la asertividad para comunicar lo que realmente necesitas comunicar. Entonces, Sí, vamos a decir que me quedé a encontrar con Feri y no llegó, entonces la pongo allá en una silla y le digo, eres el colmo, ¿por qué haces eso? No, no te importa si yo hago o voy o no llego, vamos a decir que eso pasó, y hasta que yo ya me sienta en tranquilidad. Y ya después voy a poder decirle, oye, Fer, a mí me molestó que no llegaras, me sentí que no soy importante para ti, si estamos construyendo una amistad, ¿por qué no fuiste sincera o honesta conmigo? Pero si claro. yo lo hago sin haberme encargado de la emoción, seguramente no voy a poder ser asertiva. No, porque vas a explotar, porque aún existe esa carga energética en ti, esa emoción Exactamente. negativa que realmente te hace reaccionar de diferente forma y comunicar lo que tú quieres desde otro punto. En cambio, ya habiendo descargado esa energía, esa emoción, definitivamente vas y puedes expresar incluso primero lo que el otro, o sea, puedes poner en primer lugar al otro, porque ya no hay carga emocional, y entonces la comunicación fluye más
y con más compasión y con más empatía. Así es. Bueno, pasemos entonces a nuestro Nos dice quinto punto. Mariela Galvez también aquí, mira, nos saluda Desde desde Lima. Lima. Hola, Qué Mariela. bello. Por ahí vi también a alguien de Chile, man. Chévere. Sí. Fíjense que es un beneficio de la tecnología. Sí. Bueno, nuestro quinto hábito para convertir estas características en dones es tener una vida con propósito. Este es muy, muy trascendental y poderoso, porque si no hay un propósito para una persona altamente sensible, eso agudiza la sensación de como de sentirse impotente frente a la vida, de sentir que no avanza. Entonces es fundamental encontrar ese propósito de vida, conectar con él y poner la energía justamente en eso. Eso va a ser bien, bien importante. Sí, ese se me hace un aspecto sumamente importante porque lo que yo siempre les comento, el tener un sentido, el tener un propósito siempre va a ser nuestra ancla que nos mantenga firmes en esos momentos de turbulencia, en esos momentos de crisis. Si no tenemos un para qué, el para qué quiero trascenderlo, el para qué quiero superarlo, no tengo esa vida con propósito, va a ser muy difícil que podamos superar esos obstáculos que se nos van presentando cuando queremos llegar a la meta que queremos. Así es, Fer. Y una vida con propósito también nos va a permitir reconocer y convertir lo que queremos en dones, porque vamos a vivir no solo para nosotros. Sí, esa parte es bien importante. Bueno, nuestro último hábito que tenemos que fomentar es el descanso y la alimentación. Una alimentación real, sana, saludable y un correcto descanso. Pues porque si habitualmente pienso mucho, analizo mucho, siento mucho y adicional a eso no descanso, muy pronto mi cuerpo se va a agotar y voy a desencadenar síntomas como lo es fatiga crónica o la fibromialgia. Entonces es tan importante entender que esa parte de poder tener un correcto descanso y una alimentación equilibrada y sobre todo real, evitando cualquier procesado, productos inflamatorios, porque eso agudiza los procesos de enfermedad y los hace crónicos. Entonces ahí también vamos a tener un punto bien importante donde eso nos va a ayudar a que las cosas sean más sencillas o sean más difíciles de superar. Exacto. Alimentos vivos, porque lo contrario, lo procesado, siempre genera bloqueos, incluso energéticos dentro de nuestro cuerpo. Así es. Entonces es importante que ayudarlo un poco a fluir en lo que comenzamos nosotros a aprender a gestionar bien esas emociones, por lo menos apoyarnos en la alimentación. Sí. Y nos dicen también aquí, Luis Villarreal, saludos, hola, hola. Nos dice Elizabeth, para mí algo que me cuesta mucho trabajo, para mí es algo que me cuesta mucho trabajo decir lo que siento. Pues ya te dio André hoy una técnica, hay muchas más y yo creo que en el programa vamos a abarcar también varias para poder expresar justamente lo que sientes sin sentir culpa y lograr una comunicación más asertiva, incluso acuerdos amorosos y también marcar límites en amor. Sí, Consuelo Solís dice saludos desde Monterrey. Hola Consuelo, gracias por estar aquí, qué bueno y qué alegría tenerte con nosotros, muchas gracias. Y pues esos son ya todos los hábitos, pero yo creo que se los vamos a recalcar y a reforzar como todo lo demás para que no se les olvide cómo pueden ir transformándolo en beneficio y valorando mucho más los dones con los que contamos las personas paz. ¿Quieres recordárselos? Claro que sí.
Una desconexión diaria, espacio para las emociones, creatividad, relaciones profundas, una vida con propósito y el descanso y la alimentación. Así es, muy importante. Ojalá hayan tomado notas, si no van a tener aquí el video para repetirlo una y mil veces. Si tienen preguntas, inquietudes, aprovechen ahora, que es el momento en que estamos en vivo y podemos Yo contestarlas. tengo incluso algunas preguntas que me han enviado y que yo creo, Fer, que, bueno, que algunas las podemos desarrollar un poco acá, Claro, para pero enriquecernos. he estado pensando seriamente generar un descargable para, pues, para que puedan conocer un poco más y compartir también con otras personas este tema de la alta sensibilidad, porque muchas personas dicen, bueno, yo me siento identificado, pero ¿cómo hago para reconocerme? Incluso me ha llamado la atención que me han escrito, ¿cómo hago para saber si lo que tengo realmente es fibromialgia o no? Porque siento que encajo en toda la descripción que han hecho, pero no tengo un diagnóstico médico aún, que ese es otro de los puntos. Por eso es tan importante que ustedes compartan con las personas que saben que pueden estar viviendo situaciones como estas, eh, les compartan estos espacios para que ellos reconozcan y no dejemos avanzar esto a que ya sea un punto crónico donde sea más difícil recuperarse. Bueno, nos hacen por ahí una pregunta, Fer, Consuelo Solís. Sí, Consuelo. Y me encantaría que hoy esa pregunta, si nos haces favor de responderla tú, porque o sea, Consuelo y yo hemos trabajado en sesión, le he comentado, pero bueno, o sea, escuchar otros puntos de vista también es muy importante y nos pueden dar tips, nos pueden orientar. Entonces, si podemos enriquecer los datos que yo he aportado, la verdad, magnífico. Estamos en esa búsqueda de su propósito. Y bueno, pues a ver qué le puedes comentar al respecto, compartirles. Ok, ejemplos de una vida con propósito. Em, Realmente todos tenemos un propósito y no viene como, pues como un sello y que solo puedes hacerlo de esa manera, sino que es cuando tú te puedes ir a la cama habiendo aportado algo, habiendo sentido que aportaste algo a la vida de alguien más, ¿sí? A veces creemos que una vida con propósito es como, tengo que ser el escritor más reconocido de este mundo. Y pues si ese es tu propósito, seguro te vas a encontrar con él. Además, entender que el propósito te encuentra. No es como tengo que perseguirlo. Yo les voy a contar, yo estudié, mi primera carrera fue marketing y negocios internacionales, ¿sí? Y dentro de todo el proceso de enfermedad, pues empecé a preguntarme, a conocerme, a buscar formas de sanarme. Y cuando logro sanarme, superar las enfermedades que me limitaban, ahí es como si algo se prendiera dentro y me dijera, tienes que compartir esto con el mundo. Y yo dije, ok, yo no tenía ni idea cómo lo iba a hacer. Sí, lo primero fue, me di cuenta que llevaba 10 años siendo preparada para eso, sin ser consciente de eso. Llevaba 10 años estudiando, aprendiendo, haciendo muchas cosas sin saber que yo iba a poder ayudar a alguien más, donde mi único objetivo y finalidad era ayudarme a mí. Entonces, vive tu vida en un estado de presencia y estoy segura de que ese propósito va a aparecer y te va a llegar súper claro donde te va a decir, o sea, casi que aparecen los avisos como es por aquí, por aquí. Sí. Y solo vas a tener que seguir ese llamado. Pero ese es lo primero es vivir con presencia, en un estado de presencia de qué puedo hacer, dónde estoy. Yo algo que les pongo es, no se vayan a la cama sin haber aprendido algo nuevo y sin haber hecho algo diferente. ¿Sí? Eso. Si cumplimos con Sí, eso, vamos a encontrar el propósito. así es. Y como tú dices, no es irlo persiguiendo ni angustiarnos en que no lo hemos encontrado. Va a llegar la señal en el momento preciso y te va a llegar muy claro, así como dice André. A veces va a estar medio confuso,
a veces llega totalmente claro, así como que ¡fum! A veces llega confuso, pero te va dando señales seguidito, que no te dan salida, que te mantienen en un camino y que te dicen es por aquí, y ya no te puedes echar para atrás. Entonces no hay que acelerarlo, definitivamente eso va a llegar conforme nosotros vayamos también abriéndonos y estando cada vez más presentes, más conscientes. Y pues también el dichoso mindfulness nos sirve mucho, o sea, no estar en el pasado, en el futuro, sino tratar de estar en cada instante, en el momento en donde estás y disfrutándolo al máximo. Si te estás bañando, disfruta del baño. Si estás comiendo, disfruta de comer. Si te peleaste incluso, disfruta la pelea. Ve, siéntate, descarga la emoción y después ve y negocia desde otro nivel, desde otro punto. Pero vívelo en cada momento, al instante y donde estás, porque si no, estamos en una vida que no existe, en un pasado que ya no está y en un futuro que todavía no llega. Entonces es estar presente y solito, poquito a poco, va llegando el mensaje por todos lados. Y si estás trabajando interiormente, seguro llega, seguro llega. Así es. Bueno, creo que ya no hay más dudas, inquietudes, consultas. Bueno, cuéntanos cómo va a ser el proceso para los cupos que vamos a dar vía Facebook. Ok, bueno, primero te platicamos rápidamente del programa. Bueno, el programa es un programa hasta cierto punto de acompañamiento que te vamos a dar de septiembre a diciembre. Y bueno, va a tener 5 módulos en el cual vamos a ir profundizando en cada uno de los conflictos emocionales biológicos que desencadenan este tipo de padecimientos como lo son fibromialgia y fatiga crónica. El acompañamiento va a ser con material de apoyo, meditaciones, sesiones de preguntas y respuestas, va a haber bonos especiales y lo que queremos es regalar una beca completa a quien gane, por ejemplo, como fan destacado en nuestra página de Facebook. Y eso lo decide Facebook, quiero aclarar, no lo voy a decidir yo, pero te voy a decir en base a qué lo decide. Primero que nada, tienes que darle me gusta a la página del foro. O sea, si solo la sigues, dale me gusta, o si todavía no la sigues ni le has dado me gusta, pues dale ya. Comenta siempre en este live y vamos a hacer otro live todavía la próxima semana con un tema interesantísimo también, que es justamente soltar responsabilidades en amor. Y en ese live, o sea, en todos los lives que hagamos, siempre tienes que estar comentando y compartiéndolo. O sea, comenta, pregunta o expresa tu inquietud y compártelo con alguien más. Y finalmente también, pues que estés muy atento porque después del segundo live va a haber una masterclass. El tema es sorpresa, todavía no te lo quiero anunciar, porque además estamos ahí definiendo muy bien el impacto importante que debe de tener en tu salud y queremos darte información gratuita y de valor antes de que comience este programa. Entonces, en la masterclass vamos a anunciar a los ganadores y en el caso de Facebook va a ser eso, una beca completa y una media beca, dependiendo al primer fan destacado y al segundo. Entonces, no te pierdas los lives, recuerda darle me gusta a la página, recuerda comentar sobre los lives y todas las publicaciones que hagamos en estos días, aunque no sean lives, compártelas, coméntalas, porque en base a eso Facebook va a ir como que dándote tu calificación y ojalá que seas el ganador. No sé quiénes estén por aquí, pero mucha suerte, éxito y que se lo gane quien más lo necesite y quien más intención ponga en estar abierto a esta información. Okay. Y no sé si tengan dudas con respecto de este sorteo o si tú quieres agregar algo, André. Dice aquí Elizabeth, agradecer todo siempre. Gracias, Eli, muchas gracias. Gracias a ti por escucharnos y por abrirte a conocer nuevas posibilidades. Sí, yo quiero pues contarles que estén muy pendientes, incluso yo en mi perfil les puse ya la publicación con el resumen de este live
como con las herramientas y los puntos claves. No sé si lo viste, Fer. Creo que lo puse Sí, ayer. sí, lo voy a poner aquí también en Facebook. Después de concluido el live, voy a poner como el resumen de todos estos puntos para que también estés pendiente, le des comentar y le des compartir. Sí, Y aprovecha ahora, antes de cerrar, comenta, comparte y también si tienes alguna duda o inquietud, hazla porque ahora es el momento y también le puede servir a otros escucharla. Exactamente. Eso quería recordarles, que el compartir cosas de valor en tus redes es la oportunidad que le das a otros de que también encuentres soluciones. Eso, exactamente. Y nuevos caminos que a lo mejor un camino es para ti y otro es para él, pero finalmente seguro le va a llegar información que requiere. Entonces siempre es lindo por eso compartir algo que crees que pueda contribuir y servir a otros. Así es, Fer. Contarles que entonces nos vemos el próximo jueves, ¿cierto? En el próximo live y que estén muy pendientes. Exactamente, nos dice aquí Mariela, gracias a ti Mariela por siempre estar al pendiente. Verónica Olivares, muy clara la exposición de Andrea, muy agradecida de ambas. Gracias a ti, gracias. Me parece que nos saluda desde Chile, Vero, si no me equivoco. Saludos y abrazos hasta Chile. Y bueno, pues muy pendientes, les estaré anunciando entonces el próximo live, que efectivamente es el próximo jueves 5 de septiembre, me parece, a las 12 horas también, pero bueno, les voy a mandar correíto, les voy a estar publicando por aquí. Y recuerden estar al pendiente de los posts también que agreguemos. Y nos vemos con mucho gusto y muchas ganas el próximo jueves. Si tienes alguna duda adicional, déjanosla aquí abajo. Vamos a estar pendientes y a ver si podemos abordarla en el siguiente enlace en vivo. Sí, claro que sí. Bueno, Fer, me alegra mucho verte. Igualmente, André, muchas gracias por compartir con todos nosotros. Nos dice aquí Consuelo, gracias infinitas. Gracias a ti, Consuelo. Espero te haya servido mucho. Esperanza García, mil gracias. Gracias a todos. Y Patricia Barreto nos dice muchas gracias por toda esta información para conocernos más y comprendernos a nosotros mismos. Gracias a ti por ser valiente y escucharnos. Luego nos dice Lisette, a mí me he enojado mucho siempre porque en vez de poder decir lo que siento, lloro. Sí, es cierto, pero ¿por qué te enojas? Es muy lindo expresarlo. Es muy lindo expresar cuando uno, es más, si yo te dijera que al otro es al que le cuesta, al otro es el que le cuesta conectar con ese sentimiento porque no se permite no se permite dejarlo fluir y por eso es más rígido y por eso quizá no llora y por eso tú lo ves hasta cierto punto más fuerte. Pero no sé si tú también quieras comentarle algo a ella, André. No, yo creo que está bien no juzgarse y darse la oportunidad de expresar primero, trabajar primero la emoción para luego poder hablar, porque yo entiendo que es frustrante también decir, no pude decir lo que quería porque me puse a llorar. Sí. Exacto. Y nos dice Cristina Mejía, muchas gracias para ambas, súper interesante. Gracias, Cristi, por estar aquí. Paulina Lanchi, ¿creen que a las personas paz es más complicado salir de alguna otra enfermedad? Gracias y saludos de una ecuatoriana desde Madrid. Qué padre, qué bonito. Pues yo diría que si no aprende a trabajar esas características, sí va a ser más difícil, pero que también si las aprende a reconocer, lo va a lograr incluso más rápido, porque más rápido va a conocerse. Así es. Y lo que tú mencionabas también muy importante, si en algún punto nos sentimos solos, si no tenemos a lo mejor una guía, un acompañamiento, buscar redes de apoyo que sean positivas para ti. Hay mucha gente que está viviendo por situaciones similares, muchas otras que a lo mejor están viviendo situaciones peores y dependiendo tu sensibilidad, te convendrá estar en un grupo o en otro, porque a veces nos afecta incluso cuando escuchamos pues situaciones más fuertes, pero
Siempre cuando se les da un enfoque positivo, definitivamente esa red te va a poder apoyar, te va a poder contribuir. Entonces búscala y trata de tener ese vínculo, ese apoyo que te sostenga y que te contenga en todos estos momentos que pases difíciles. Lisette Álvarez nos dice, eso es justo lo que me pasa, pero seguro que con esta información puedo transformarlo. Seguro que sí. Gracias, mil gracias, nos dice, gracias a ti. Y creo que ya no hay más, ahora sí. Ahora sí, bueno, pues muchísimas gracias, André, por habernos acompañado el día de hoy y por todo lo que has aportado también para este programa. Estoy segura que vamos a tener mucho éxito con quienes se atrevan a entrar en su interior, a profundizar en estos temas. Y bueno, pues te mando un gran abrazo a ti y a todos los que nos escuchan por acá. Un beso, nos vemos el próximo jueves y esténse muy pendientes. Abrazos y gracias. Un abrazo. Chao. Bye, bye, nos vemos pronto.